Televisión, crónica social, conciertos y entrevistas, no te pierdas el programa que te acerca a todo ello, La Butaca de la Luna. Desde Radio Construyendo Relaciones Barcelona. La mirada esencial. Un programa de Radio Construyendo Relaciones Barcelona dedicado al desarrollo de la sabiduría, entrevistas, arte, herramientas y mucho más. Un programa de Essential Institute dirigido por Chris Bolívar y presentado por Lorelis Cova. Namaste, bienvenido, bienvenida al programa La Mirada Esencial de Radio Construyendo Relaciones Barcelona, desde donde te habla Lorelis Cova. Hoy con el sentido del humor. Nos acompaña Sergi Pérez, Chris Bolívar y Ricard Rotjan. Conscientemente, un espacio con entrevistas a especialistas en sus ámbitos que abrirán reflexiones que te ayuden al desarrollo de la sabiduría. Con el ego no se juega, con el alma se fluye en el juego existencial. Chris Bolívar. Muchas veces nos instalamos en el drama, en la lucha, en el miedo, tanto individual como de forma colectiva. Parece que nos falta esa capacidad para mirar la vida y a nosotros mismos con más sentido del humor. Hoy en La Mirada Esencial hablaremos del sentido del humor. Está con nosotros Sergi Pérez, profesor de meditación, filósofo vocacional. Ya empezamos. Queda bien esto, ¿eh? Queda bien. Imaginar cómo nos la traemos. Fundador del espacio web Mestras de Vida y director del Centro de Meditación de Vic. Hola, namaste. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí esperando este programa con muchas ganas. Como decía el presidente, amb il·lusió. Amb il·lusió. Molt bé. Chris Bolívar, psicóloga, filósofa, master coach y consultora con casi 30 años de experiencia acompañando procesos de transformación. Creadora del coaching esencial, fundadora y directora del Essential Institute, poeta y pintora. Namaste, Chris. Namaste. Nos trae un tema, Sergi, desde Vic, desde donde estás usualmente, el sentido del humor. ¿Por qué se le llama sentido a esto? Hombre, yo pienso que precisamente que se le llame sentido tiene mucho sentido, ¿no? Porque, fíjate, con los sentidos tú percibes cosas, con la vista, con la oída, con el tacto, tú percibes muchas cosas y además con el sentido del humor también percibimos muchas cosas. Cosas que para algunas personas son imperceptibles, por otra parte, ¿no? ¿Qué es lo que percibimos con el sentido del humor? Yo creo que nos permite percibir lo incongruente, lo ridículo, lo absurdo incluso, ¿no? Muchas veces. Siempre me ha interesado mucho entender el por qué aparece el sentido del humor. Es algo realmente misterioso, ¿eh? Como tantas cosas en la vida, misteriosas, el sentido del humor. ¿Por qué algo nos hace gracia y hace que nos riamos, ¿no? A carcajada limpia muchas veces. Yo pienso que es un síntoma de inteligencia el sentido del humor, que te permite percibir varios significados a la vez. Entonces, cuando tú solo te identificas con un significado de las cosas, te quedas en ese significado. Y ese significado te lo tomas muy en serio. Pero cuando tú eres capaz de percibir distintos significados al mismo tiempo de una misma cosa, es como si esos significados chocaran entre ellos y al chocar se produciera como una explosión, como un estallido, y ahí es donde para mí se origina el reír y el sentido del humor, ¿no? Es como una incongruencia, algo que no tiene mucha relación al principio, y eso es lo que nos hace gracia, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues que alguien imite a una gallina. No tiene mucho sentido, ¿no? Son dos significados opuestos. Una persona no hace como las gallinas, ¿no? Y entonces, imitando a una gallina, pues es algo incongruente, ¿no? Algo que choca, ¿no? Por ejemplo, alguien que camina con mucha dignidad por la calle, ¿no? Y de repente se cae de culo al suelo. Pues eso también es como incongruente, ¿no? Son dos sentidos contrapuestos que chocan y que generan una especie de colapso y es como un estallido, ¿no? En forma de risa. Por tanto, yo pienso que es un sentido que nos permite percibir muchas cosas y nos da una amplitud de miras y que, por lo tanto, desde un punto de vista evolutivo y de comprensión del mundo que nos rodea, es muy deseable. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Creo que nos permite poder captar el juego que es la vida.
salir de la lógica racional, ¿no? Y darse cuenta de que las cosas pues no siempre son tan lógicas como parece, ¿no? Y el captar ahí, ¿no? Este punto y el darse cuenta incluso de que se capta este punto es lo que produce, ¿no? Esta explosión de humor, de risa, o a veces simplemente el punto irónico, ¿no? Que nos trae la situación. Desde luego tiene peso entonces, ¿no? Porque es muy serio el sentido del humor, Cuidado, tiene peso esto, sí, ¿no? Sí, es muy serio. Porque significa reírse, significa contar chistes, significa hacer gracietas. ¿Cómo es esto? Porque mucha gente, los oyentes, a veces esta sutileza les trae un poco como que les queda lejos. En la radio a veces hacen muchos chistes de que vamos a burlarnos de nosotros mismos. Y, tiene que ver con burla, tiene que ver con sarcasmo, con ironía. Sí, ¿dónde están los límites? Yo creo que más que lo que se hace, la acción, el contar un chiste, el reírse, es desde dónde se hace, ¿no? Un poco, desde qué espacio interior se hace, ¿no? Desde dónde surge esto que llamamos sentido del humor. Yo pienso que hay muchos tipos de sentido del humor, no solo hay un humor, ¿no? Por ejemplo, puede haber un sentido del humor que se genere de un espacio interior de miedo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, contar chistes. Hay gente que no puede parar de contar chistes todo el rato, está contando chistes, ¿no? Y la típica reunión, la típica cena, que empieza, coge carrerilla y no hay quien lo pare, ¿no? Bueno, quizás esta persona, no sé, no tiene por qué ser siempre así, pero igual tiene miedo a ser el centro de atención de la reunión, a sentirse menos que los demás, y su manera de reforzar su yo, su ego, es contar chistes porque se convierte en el centro de atención, ¿no? O puede, por ejemplo, aparecer también el humor del odio, de la rabia, ¿no? Por ejemplo, son las típicas sarcasmos, ¿no? Que cuando tú das un sarcasmo casi es peor que una puñalada, ¿no? Porque a veces un golpe, un golpe físico, digamos, el dolor te pasa, pero un sarcasmo para mucha gente queda clavado en el corazón durante mucho tiempo, ¿no? Porque al final el sarcasmo lo que pretende es herir, ¿no? Es destruir muchas veces, ¿no? Por tanto, la intención de destruir a través de un sarcasmo se origina desde el odio, de la rabia, ¿no? Y es una herramienta del personaje, del ego, para perpetuarse o para sentirse superior a la otra persona. Si yo te desprestigio y me burlo de ti y te destruyo, de algún modo, yo me siento revalorizado. Y por tanto es una manera de bajarte a ti, y indirectamente cuando yo te bajo a ti porque me burlo de ti, indirectamente mi imagen sobresale, ¿no? Por tanto, puede surgir de muchos espacios, pero evidentemente yo creo que el sentido del humor que cada uno tiene corresponde a su nivel de conciencia o a su nivel de evolutivo, si queréis llamarlo así, ¿no? Y que para mí el sentido del humor más elevado o más profundo, evidentemente es el sentido del humor que tiene que verse con reírse de modo sincero de uno mismo, ¿no? Sí, yo creo que en este sentido la mirada esencial, ¿no? Tiene que ver con ir colocando bien la importancia de este último sentido del humor que ahora comentamos, ¿no? Donde yo puedo ver mis propias incongruencias, puedo tomarme menos en serio, ¿no? Y poder estar en paz con mi humanidad, que mete la pata, que no sabe a veces cosas, ¿no? Y desde ahí desdramatizarme, ¿no? Y hay una cosa que antes habéis sacado, el tema de la ironía. Yo pienso que la ironía en sí no es destructiva como podría ser el sarcasmo. La ironía evidentemente puede provenir de muchos espacios interiores, pero la ironía en general lo que intenta, lo que procura es despertar algo, es que te des cuenta de lo ridículo, de lo incongruente de algo, ¿no? Por lo tanto puede haber una ironía muy elevada, muy profunda, y en cambio puede haber evidentemente ironías que simplemente provienen de percepciones distorsionadas de la realidad, ¿no? Y que tú intentas hacer ver a la otra persona pues que ahí está equivocado, porque igual que está equivocado eres tú, ¿sabes? Pero la ironía en general es mucho menos destructiva que el sarcasmo y por tanto es una herramienta muy interesante si tenemos la mirada abierta, si no nos tomamos muy en serio nosotros mismos, cuando son irónicos con nosotros, es una buena oportunidad para hacer reflexión y para revisar según qué comportamientos, según qué conductas, porque igual ahí tenemos campo de profundización en nosotros mismos. Luego en la parte de artísticamente, ¿no? En el espacio veremos algunos ejemplos de estos, ¿no? Muy interesantes. Es que es interesante y además bastante lleno de matices y sutilezas, ¿no? Porque cualquiera puede pensar en un momento dado que simplemente ríete, suelta el chiste, el chascarrillo, lo que sea y ya está.
pero hay matices, tan profundo como lo veamos, ¿no? Uh-huh. Me gustó mucho la última parte que había comentado él de desde dónde lo haces, desde uh-huh. si es desde tu autenticidad, ¿no? Desde uh-huh. tu ser. Y desde eso, ¿valdría reírse de todo? ¿Nos podemos reír olímpicamente de todo realmente? Yo creo que aquí tenemos que distinguir lo que es reírnos de las cosas desde dentro o lo que exteriorizamos. Por ejemplo, te voy a contar una anécdota que igual lo ilustra un poquito. Yo jugaba fútbol hacía unos cuantos años, ¿no? Y me acuerdo que cuando ya llevaba unos años haciendo trabajo interior, pues bueno, me tomaba las cosas un poquito distinto como se los tomaban pues la mayoría de compañeros de mi equipo, ¿no? Y por ejemplo, al final ya jugaba fútbol para pasármelo directamente bien y nada más. Y si ganábamos o perdíamos me importaba, no un pepino, no, 2 pepinos, ¿no? Pero claro, a mis compañeros no. Y entonces, si después de un partido en el que pierdes, no sé, 3 o 4-0, que más éramos muy malos, ¿no? Y nos metían unas goleadas importantes. Si después de que nos metieran 4 o 5 goles, a mí, que interiormente me importaba un bledo, llegaba al vestuario y, venga, aquí no pasa nada, cachondeo, vamos de fiesta, pues igual más de uno se hubiera enfadado conmigo, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo? Pues disimulaba un poquito, ¿no? Y entonces llegaba al vestuario y decía, me cago en Dena, otra vez nos han goleado, es que no puede ser, ¿no? Y por dentro me reía un mogollón, ¿no? Es decir, una cosa es lo que tú te ríes internamente. Otra cosa es que tú tienes que saber que vives en un mundo en el cual, según de qué te rías, pues te van a saltar a la yugular. Y entonces ahí está tu decisión y tu libertad de decidir si quieres buscarte problemas o no. Yo pienso que aprender a hacer tai chi por la vida, aprender a fluir y darte cuenta de que si te ríes de según qué, lo que vas a generar son mogollones de conflictos con los demás, pues igual, no sé, tú sabrás, pero igual te interesa pues evitar algún conflicto, ¿no? Otra cosa es en tu fuero interno lo que tú vives, ¿no? En tu fuero interno, yo creo que sinceramente, si tú te ríes de ti mismo, no hay límites. Todo es risible. ¿Por qué? Porque al final tú eres un microcosmos. Y como microcosmos eres análogo al macrocosmos. Entonces, si te ríes de tu microcosmos, ¿de qué no te puedes reír, ¿no? Claro, aquí entraríamos en temas a veces complicados, en fronteras complicadas, ¿no? Como por ejemplo es el sufrimiento de los demás, ¿no? Es decir, ¿puedes reírte del sufrimiento de los demás? Yo creo que si en tu interior te ríes de tu propio sufrimiento, ¿por qué no? ¿Por qué no? Otra cosa es, como decía antes, cómo se lo toma la gente, ¿vale? Ahí tú sabrás, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se preocupa, ¿no? Pues la preocupación de la gente que sufre preocupándose. Pero es que es muy gracioso ver a una persona preocuparse, tú incluido, porque al final te estás montando unos castillos increíbles de cosas que nunca pasarán con toda probabilidad, y es como si estuvieras tú, a veces hace un sol increíble delante tuyo y tú estás con tu nubarrón negro que está viviendo solo en tu interior porque estás viviendo los estados interiores asociados a la preocupación cuando no pasa absolutamente nada. Eso es gracioso. O por ejemplo temas un poquito más duros, como por ejemplo cuando se muere alguien, que dirás, hombre, eso no puedes reírte. Bueno, yo pienso que si tú has comprendido mínimamente lo que es la vida y por ende lo que es la muerte, también es risible, ¿no? Porque le damos mucho valor y mucha importancia, le ponemos mucho hierro a la muerte. Para mí no hay para tanto, ¿no? Pero a mí me gusta imaginarme, por ejemplo, en los entierros, que mucha gente está llorando, pero lo gracioso que es, para mí lo gracioso es que esa gente no llora por el muerto, llora por sí mismos. Y no deja de hacer gracia todo eso, ¿no? Todo un lugar, gente ahí llorando a moco tendido, pero lloran por sí mismos. Porque igual esa persona que está ahí, igual les daba alguna cosa que su personaje, su ego necesitaba y como ya no lo tienen, pues ahora esto es un drama, ¿no? Bueno, yo pienso que con una mirada un poquito más profunda, los dramas desaparecen completamente. Sí, yo creo que ese es el punto, ¿no? Más que reírse o no reírse, que podría sonar, pues eso, ¿no? Burlarse del sufrimiento del otro, del dolor por la muerte de otro, o por la propia pérdida, ¿no? Y por la necesidad de duelo que cada uno pueda tener. Pienso que es este punto donde podemos mirar la vida, nosotros mismos y las circunstancias desde otra mirada, donde no hay tanto drama. Y eso acoge también, el que pueda haber un dolor, etcétera. Pero está situado desde un sitio donde no es el fin, sino que es una circunstancia. De forma que yo puedo estar en esta circunstancia viéndome a mí mismo, cómo me enredo en ella, viendo cómo los otros se enredan en ellas, respetándolo, por supuesto, y acompañándolo desde la compasión y desde el amor, precisamente porque no me caigo en el drama absoluto donde todo es una tragedia y esto ya es el fin del mundo. Sí, es que a veces da la sensación de que
O hay un estado interior o hay otro. Y no tiene por qué ser así. Tú puedes percibir el sufrimiento de los demás, experimentar una profunda compasión y al mismo tiempo, o ahora algo, después otro, como si fuera una corriente interior que van sucediendo esos estados, puede haber una alternancia de compasión y también de percibir la ridiculez de incluso la propia existencia humana según cómo la vivimos, ¿no? Es decir, que es compatible todo esto, ¿no? Y proviene para mí de una profunda sensibilidad. Uh-huh. Y por cierto, una cosita, también hay que distinguir, pienso, lo que es percibir la ridiculez de ridiculizar, por ejemplo, que es muy distinto. Eso es muy distinto. Eso nos gustaría mucho tenerlo muy claro y como que sentar las bases. Y te dejo que continúes aquí desarrollando esa diferencia. Al final ridiculizar es cuando hay la intención de generar un perjuicio a la persona que tienes enfrente, ¿no? Te ridiculizo, ¿no? Te desvalorizo delante de los demás o delante tuyo, ¿no? Otra cosa es que tú percibas la ridiculez propia y la de los demás, ¿no? Desde esa percepción de la ridiculez, ¿de qué no me puedo reír? Sí que son muy ridículos, hombre, que nos tomamos muy en serio. Sí, ¿no? Nos tomamos esto. Nosotros también, ¿eh? Porque aquí nos hemos lanzado a todos los beneficios. Bueno, mentira, quiero decir que ¿qué beneficios tenemos? Porque nos hemos lanzado a hablar de esto y a lo mejor los oyentes nos dicen, bueno, ¿pero a qué nos están hablando ahora del sentido del humor? ¿Qué beneficios tiene? A algunos le parecerá obvio, pero quizás otros... Bueno, imagínate una vida con sentido del humor o una vida sin sentido del humor. Para mí es la misma diferencia que puede haber entre una atmósfera interna densa, enrarecida, y una atmósfera interior con oxígeno, con aire fresco y con un sol que nos ilumina a todos, ¿no? ¿Qué ventajas, qué beneficios? Hombre, de entrada, fíjate, una capacidad de aceptar lo que es extraordinario. Antes debo decir, por eso, que el sentido del humor para mí es una consecuencia, ¿no? Es como un fruto, ¿no? Un fruto de algo mucho más profundo, un fruto de un despertar, un fruto de un crecimiento interior, ¿no? Por lo tanto, para mí no es tanto que tengamos que ir a desarrollar el sentido del humor, sino que para mí el sentido del humor es un sentido que todos tenemos de forma natural, lo único que para que aparezca, para que se active, debemos naturalizarnos, ¿no? Y por eso, en la medida en que vamos hasta nuestra parte más esencial, el sentido del humor para mí es algo que aparece como una flor que se abre de forma completamente natural, ¿no? Pues beneficios estos, ¿no? Pues la capacidad de aceptar lo que es con naturalidad, evidentemente la relativización, todo lo contrario al sufrimiento, que a veces nos quedamos encallados en según qué miradas, en según qué significado, en según qué enfoques que hacen que veamos la vida como algo terrible y algo que nos hace sufrir, nos encallamos en multitud de creencias erróneas. Para mí la mirada del humor es una mirada verdadera, es una mirada que proviene de la verdad y por lo tanto de más profundidad y por lo tanto ahí no puede haber sufrimiento. Todo lo que sea humor es no sufrimiento. Y no sé, pues evidentemente volver incluso las adversidades que generalmente vivimos como un problema. Para mí los problemas no existen. Cuando yo digo problema es que tengo una adversidad que enfoco de manera negativa, pues volver las adversidades auténticos retos, incluso cosas divertidas, ¿no? Muy divertidas. Y no sé, podríamos pasarnos la mañana hablando de beneficios, pero lo mejor es que la gente pues lo viva en primera persona. Yo, más o menos, no sé si tú tomarías el tema, Cris. ¿Se puede cultivar? ¿Cómo? ¿Tienes tú más o menos? Sí, yo creo que el truco está en poder distanciarse un poco de nuestra parte más dramática y poder ser más conscientes de la posición que tenemos en este mundo social humano, ¿no? De forma que podamos entender cuál es el sentido que tenemos aquí, ¿no? Y cómo nos inventamos a veces responsabilidades, problemas, etcétera, que en realidad cuando entiendes con más profundidad la vida, y ves que es un juego, un devenir, donde nada permanece, donde todos adoptamos posiciones, que las posiciones son arbitrarias, subjetivas, convencionales. Bueno, pues da igual si estás en una posición o en otra. Es decir, puedes empezar a jugar sin quedarte pegado al juego. Puedes empezar a fluir con lo que hay sin que cada cosa que sucede te ponga en crisis de forma existencial. Y esto obviamente, como decíamos, no tiene que ver con ridiculizar, hacer broma de todo, reírse en lugar de aceptar mi miedo o no, sino para tapar, sino que tiene que ver con realmente darse cuenta de que la vida es un juego. Y un juego en términos filosóficos en cuanto a que nos cae grande, va más allá de la pretensión de nuestro ego. Y por lo tanto podemos permitirnos estar en las circunstancias sin pegarnos a ellas, ¿no? Sin apegarnos a todo esto que nos sucede como si fuera de máxima importancia. Si de algo nos pegamos, que sea el sentido del humor, ¿no? Eso.
Namaste. 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 Gracias a vosotros. Momentos de sabiduría con Ricard Rotjan, que a través de la psicología y la filosofía budista abrirá espacios de sabiduría trascendental. El maestro en el arte de la vida no distingue mucho entre su trabajo y su juego, su trabajo y su ocio, su mente y su cuerpo, su educación y su recreación, su amor y su religión. Apenas distingue cuál es cuál. Simplemente percibe su visión de la excelencia en todo lo que hace, dejando que otros decidan si él está jugando o trabajando. A sus propios ojos siempre está haciendo las dos cosas. Texto budista Zen. Namaste, Ricard. Namaste, Lorelis. Ricard Rotjan es maestro acharya, profesor de filosofía y psicología budista y de meditación y yoga. Fue durante 13 años monje budista y es discípulo de su santidad el Dalai Lama. Es autor de los libros El libro práctico del yoga, Aprenent a estimar y Minuts de meditación. Y con toda esta seriedad... No, pero no es nada serio. No es nada serio. Es todo muy simpático. Es todo muy simpático. Sí, sí. Pero en el budismo, ¿cómo vivís el sentido del humor? Pues plenamente. ¿Se ríen los monjes? Mucho. Como antes decía y apuntaba Sergi muy bien, y Chris también creo que lo apuntaban, hablaban de que había que sentir el sentido del humor hacia uno mismo, pero fijándose mucho cómo lo expresabas a los demás para no herir. Sobre todo esto es muy importante, ¿no? Porque cuando hieres a otra persona porque te estás cachondeando descaradamente, por decirlo así, estás haciendo mal. Y entonces esto en el budismo es lo que se trata de evitar. Siempre se trata de evitar pues este aspecto, digamos, de herir a los demás. Digamos que el Dharma de Buda especifica claramente que es no hacer nunca daño a nadie. Y entonces con el sentido del humor evidentemente no puedes dañar a nadie. Curiosamente, la visión exterior de la gente que superficialmente ve lo que es el budismo dirán que es muy serio porque sobre todo dramatiza mucho en el sentido de que se está siempre hablando del sufrimiento, pero es que no es todo. O sea, la visión del sufrimiento sirve para entender todo aquello que está causando sufrimiento a uno mismo y a los demás. Evidentemente hay muchísimas cosas, factores, la confusión de la mente, las emociones perturbadoras, etcétera, etcétera. Por ello, esta visión, digamos, externa no ayuda mucho a entender bien el budismo. El budismo no solo hay la visión del sufrimiento, sino también hay la visión del cese del sufrimiento, que son las 4 nobles verdades. Entonces, el sufrimiento se mira, o se observa, o se contempla, se estudia, se ve, para saber cuáles son sus causas y su origen, y poder generar la cesación del sufrimiento a través del camino, que son las 4 nobles verdades. Dime, sí. Ahora me estoy imaginando que después de esas clases donde aprendéis lo del sufrimiento, luego haya otra clase donde aprendéis a hacer chistes sin reírse de los demás, ¿no? A veces se hacen concursos, a veces, sobre todo hay profesores de yoga que hacen concursos a ver quién se ríe más, ¿no? Yo recuerdo que había Shivananda, hace muchísimos años, que todos sus discípulos siempre, una vez a la semana hacían un concurso a ver quién se reía más, ¿no? Y siempre le ganaba él, porque el que más se reía, los demás siempre tenían apuro, ¿no? Alguna cosa, le daban vueltas a alguna cosa interior que no les hacía estar del todo con el buen sentido del humor plenamente desarrollado, porque tenía alguna cosa que bailaba por dentro, ¿no? Y sí, siempre ganaba Shivananda, era increíble, ¿no? Una persona alegre, jovial, abierto, corazón abierto a todo el mundo, era de profesión médico, pero era yogi muy profundo, y entonces tenía esa capacidad de transmitir incluso a los demás el sentido del humor y jugar con ello para sacar, como decía bien, hierro a las cosas duras. Shivananda siempre ganaba los concursos y eso demuestra que siendo un practicante espiritual no hay que ser un palo seco, sino todo lo contrario. De hecho, la felicidad, la alegría que te hace practicar espiritualmente ya es un desarrollo profundo del sentido del humor. Es decir, a partir de ahí tienes una visión como, digamos, mucho más amplia para incluso, Sergio lo decía, para reírte de tus propios errores y tus propias faltas. Que hay que ser, digamos, serio con eso, pero serio desde el no dañarte, serio desde, no sé, ser jovial contigo mismo, en el sentido de, bueno, pues lo haré mejor y vaya metido de pata, ¿no?
Sí, me viene mucho, ¿sabes? Esa madurez y sabiduría de la gente mayor cuando ya aunque eran muy serios en principio, luego ya después se relajan con todo y como que consiguen reírse más de sí mismos, ¿no? Como si tuvieran ya asimilado un poco esa paz interior, ¿no? Eso es lo que sería no solo paz interior, sino la experiencia de la vida. La experiencia de la vida, cuando somos jóvenes tenemos muchas necesidades de muchas cosas, objetivos, y sobre todo apuntamos hacia la jubilación. Es decir, todo lo hacemos para jubilarnos, ¿no? Pero claro, cuando ya estás jubilado, ¿qué vas a hacer si ya lo has hecho todo, ¿no? Y a partir de ahí, pues vale, pues ya lo tengo, ¿qué voy a hacer más, ¿no? Y entonces, evidentemente, esa tranquilidad pues te lleva a tener un sentido del humor un poquito mejor. Pero bueno, a partir de eso, lo que tú me preguntas por la calma mental, en la práctica del budismo es la base, es el fundamento con el que desde la paz, desde vivirlo todo en calma, puedes vivirlo con una visión mucho más profunda, y a partir de ahí el sentido del humor es siempre ver que, vaya, pues las cosas pueden ir mucho mejor. Caramba, ¿cómo estoy haciendo? ¿Cómo pienso de esta manera? Pero caramba, ¿cómo es que estoy así si lo puedo hacer de otra manera? Entonces es jaja, ¿por qué pienso así y puedo pensar de otra manera? Lo tienes que hacer desde la calma. Porque si no, pasas al momento en que te estás dando pues a ti mismo golpetados por decir eres malo, lo haces mal, no sé qué, no sé cuántos, y eso no funciona porque no soluciona absolutamente nada. En cambio, con un sentido de paz, tranquilidad, con un corazón abierto, con más sentido del humor, entonces el camino espiritual es una gran maravilla. Y entonces, como no sé, por ejemplo, el Dalai Lama siempre, los vídeos que podéis ver de él, siempre tiene la carcajada fácil, enseguida la suelta, ¡pam! Y toda la gente conecta rápido con que el budismo no es algo de palo seco, sino que es una cosa profunda en el que la persona que lo está practicando tiene una felicidad interior y una alegría profunda. Y Ricard, no sé si te viene, ¿eh? Sí, tranquilamente puedes, sí, con todo el sentido del humor, decirme que no. Pero ¿se te ocurre alguna anécdota que te haya ocurrido así graciosa? Así de impronto no, pero bueno, me podría salir. En cualquier caso, lo que vamos a hacer es un poquito de meditación. Vale. Y quizás me sale, lo digo después. Vale, así desde la calma. Sí, desde la calma todo sale más tranquilamente. Muy bien. Vale, pues vamos a generar esta calma. Como siempre en las meditaciones anteriores, nos sentamos cómodos, con mucha tranquilidad. Tratamos de conectar con nuestro interior, fijándonos bien, sobre todo para irnos abstrayendo de lo exterior. Nos fijamos ya en nuestra respiración, sobre todo cuando hacemos la inhalación, la exhalación, y nos instalamos en el momento presente, ahora. El pasado ya no podemos hacer nada, y el futuro tampoco. Simplemente podemos vivir el presente plenamente. Y a partir de ahí sentir esa paz en el que preocupaciones pasadas se disuelven. Posibles soluciones hacia el futuro ya vendrán, pero las creamos desde el ahora, y nos calmamos con tranquilidad, con paz, sintiendo ese fluir constante y experimentando alegría, experimentando humor por la situación. Nos fijamos, caramba, qué preocupado estoy siempre por lo que he hecho antes, caramba, qué preocupado estoy siempre por lo que vendrá después. Caramba, pero si estoy ahora, todo eso desaparece. Qué bien puedo estar viviendo ahora con tranquilidad, con paz, sencillamente viviendo plenamente en el momento presente. Pues no me ha salido la anécdota, lo siento. Nos la debes. En cualquier otro programa seguro que saldrá. Me lo apunto y hago memoria. Lo que pasa es que en este sentido yo las cosas, o sea, mi experiencia vivida es como las anécdotas de fuera quedan como diluidas, desaparecidas. Es más profundo, es más fuerte todo lo que queda dentro. Claro. Sobre todo la gestión de las emociones. Sí, algo importante que no he dicho antes es que precisamente cuando queremos hacer broma hacia los demás o alguna cosa, tenemos que vigilar mucho, pues como he dicho, ¿no? Desde si lo hacemos de una actitud egoica, porque el ego siempre genera estas emociones perturbadoras, ¿no? De deseo hacia uno, rechazo hacia otros, indiferencia hacia otros. Por ejemplo, el sentido del humor egoico podría ir hacia halagar a los que deseamos para atraerlos todavía más y depredar de ellos un poquito más. Después hacia los que odiamos hacerles daño de forma punzante e hiriente, y a los que nos da lo mismo pues ya se apañarán, se lo tomen como les dé la gana, ¿no? Yo lo suelto y punto, ¿no? O sea que las emociones perturbadoras van a estar ahí y tenemos que estar muy vigilantes que el sentido del humor no se nos tiña con ellas,
porque nuestra mente egoica está diciendo, tú eres el guay, tú lo haces de fábula, todo va perfecto, suelta lo que te dé la gana, que no pasa nada. Pero no, el karma, acción, causa y efecto está ahí, está funcionando siempre, y si hacemos daño, nos vamos a sentir muy mal en hacerlo. Si hacemos bien, pues vamos a regocijarnos plenamente en ello, y si no hacemos las cosas que tendríamos que hacer por negligencia, pues es muy claro y muy evidente que nos dejamos de hacer cosas sanas y productivas que hacen bien a uno mismo y a los demás. Namaste, Lorelis. Namaste, Ricard. Muchas gracias. A ti. Artísticamente, un espacio donde a través del lenguaje artístico encontrarás inspiración para el desarrollo esencial. El esfuerzo desde la pasión y el fluir nos hace crecer. El esfuerzo desde la autoexigencia y el estrés nos empequeñece. Chris Bolívar. Namaste, Chris. Namaste, Sergi. Namaste. Muy buenas, namaste. Estamos aquí de vuelta en el espacio artísticamente. Una mirada más lúdica, una mirada desde el otro lado del cerebro. Una mirada que nos devuelva ese sentido del humor en su parte más lúdica, podría ser, ¿no? ¿Sí? Hombre, yo solo tengo que hacer una cosa, que es mirar a mi hijo de 6 años, Adrià, que me encanta cuando está jugando, porque para él todo es juego, de hecho. No hay diferencia entre juego y no juego. Él, incluso cuando una cosa se aburre mucho, intenta convertirlo en juego enseguida, ¿no? La frase esta la he encontrado muy acertada. De hecho, es la diferencia entre forzar y esforzarse, ¿no? Mi hijo cuando juega se esfuerza mucho, cuando hace sus legos, sus construcciones, se esfuerza mucho, pero no sufre. No es un forzar, no es algo que hace a contra corazón, ¿no? Que dices, tengo que hacer esto. No, él se esfuerza mucho, pero desde el jugar, desde el fluir, desde la alegría de vivir un poquito, ¿no? Que para mí es el principal atributo, uno de los principales atributos del amor, ¿no? Esa alegría de vivir que nos otorga esa profunda conexión con nosotros mismos, y desde esa alegría de vivir, pues no hay forzarse, hay simplemente esfuerzo gozoso, ocioso, todo es ocio. Sí, ocio, juego, creatividad, esta parte, en la parte esta artísticamente, ¿no? Vamos a entrar un poco en este terreno, ¿no? Y retomo lo que le has preguntado antes a Ricard, que nos debe una anécdota. Yo recuerdo una que voy a traer aquí. Estábamos en la India, el día de nuestra boda, el 25 de diciembre, ha pasado hace poquito, de hace ya varios años. Estábamos, justo coincidió, ¿no?, en esos días que el Dalai Lama estaba inaugurando un templo budista y estaba lleno de monjes, absolutamente. Y era todo, pues podríamos pensar, ¿no?, este espacio espiritual, serio, ¿no?, de consciencia. Y nos hizo mucha gracia porque había una monja budista, hacía un calor inmenso, ¿no?, os podéis imaginar, y entonces iban con cosas en la cabeza, ¿no?, para tapar el sol, etcétera. ¿Sabéis este aparato para dar masajes en la cabeza que tiene, ¿no?, como estas púas, sí, que te pones así y te da el masajito? Bueno, pues para que no se le volara la tela de la cabeza, iba con eso metido encima. A mí me pareció extraordinario. En aquel entorno, ver la personaje esta con esto del masaje para que no le volara, me pareció de un creativo, de un lúdico, de un ande yo caliente y ríase la gente, ¿no? En este caso ande yo fresquita y ríase la gente, que me pareció eso, me pareció el desdramatizar, el permitirme, el fluir con lo que hay, el ser creativo, el bueno, pues qué bien, ¿no? Fíjate qué idea ha tenido tan maravillosa, ya está, nada más, ¿no? Totalmente, qué genio. Sí. Sí, ¿no? Y a ver, Alucia, ¿alguna vez nos ponemos serios o vosotros dos os ponéis serios? ¿Qué hacéis para retomar el sentido del humor? ¿Qué nos recomendáis así, práctico? Hombre, yo de entrada diría que el sentido del humor aparece de forma natural, ¿no? No es algo que debamos forzar. Yo pienso que es una cosa que aparece de manera espontánea, es como las emociones. Las emociones no puedes forzarlas, no puedes decir, ahora voy a sentir alegría, ahora voy a sentir tristeza. Simplemente aparecen, ¿no? Y eso es bonito, ¿no? Que sea como un río, como un flujo de las emociones, ¿no? Que ahora aparece una, ahora aparece otra. Por lo tanto, yo pienso que el sentido del humor, más que forzarlo, aparece simplemente de forma espontánea, ¿no? Es algo bonito cuando aparece.
Que aparezca sola. Sí, bueno, y además yo creo que también tenemos muy incorporada, hablando, ¿no?, artísticamente, de la tragicomedia, ¿no? La mirada griega clásica, Nietzsche habló mucho de ella, ¿no? Donde está bien poder pasar de una mirada trágica a una mirada cómica, ¿no? Donde al final es este fluir. Yo me preocupo de algo que luego en realidad puedo darme cuenta que no era para preocuparse tanto y me puedo reír con ello. Pero están las dos caras, ¿no?, duales de la vida, que precisamente el sentido del humor puede empezar a deshacer y a armonizar. Y darme cuenta de que es un devenir que tiene más que ver con mi mirada y con cómo yo estoy percibiendo las cosas y la vida desde un espacio de estrés y preocupación y egoico y de miedo y de, ¿no?, donde todo es una amenaza muchas veces, a un espacio creativo, intuitivo, abierto desde el corazón, desde la paz interior, ¿no?, como nos contaba, donde puedo transformar y transmutar esa tragedia en comedia. Antes Ricardo decía una cosa muy, muy importante para mí, que era la importancia en la meditación, o la importancia de abrazar el momento presente, ¿no? De hecho, yo siempre digo que la experiencia del presente es como el seguro del parchís, que ahí no hay nada que te pueda tocar, de cierto modo, ¿no? Porque lo que realmente nos genera sufrimiento es todo, como decía él, esta proyección de lo que vendrá, ay, los famosos y si pasa esto, o el recuerdo de experiencias dolorosas que sufrimos que no se vuelvan a repetir, ¿no? Entonces, la experiencia del presente, como no hay comparación, no hay, comparamos lo que es con lo que debería de ser, simplemente está lo que es, puedes como sumergirte en esa presencia, en ese presente, y ahí todo está bien. No hay nada más. No hay comparación entre momentos, buenos momentos, malos momentos. Para que haya un buen momento tienes que compararlo con otro que no es tan bueno y entra la comparación. Pero en el abrazar el instante presente, en esa fusión profunda con el presente, no hay comparación. Por lo tanto, todo lo que es está bien. Son momentos plenos. No hay momentos malos ni buenos, ¿no? Y ahí aparece por sí solo toda esta alegría que decíamos de vivir antes, ¿no? Aquí, que has dicho ahora esto de no nos puede tocar, ¿no? Me ha recordado a una película que habla del sentido del humor desde un sitio exquisito, diría yo, ¿no? Que es la película Intocable, donde hay, ¿no?, el protagonista tetrapléjico que es cuidado, ¿no?, al final por una persona absolutamente marginal, con problemas gravísimos, no sociales, etcétera, al menos aparentemente, y cómo todo desde este sentido del humor profundo, desde esta sensibilidad para poder ver la vida desde otro sitio, tiene la capacidad de transformar, porque al final estamos hablando de un sentido del humor que es amor puro, o sea, debería ser sentido del amor en lugar de sentido del humor. Con H, ¿no? Le ponemos para diferenciarlo. Exacto. Mira, vamos a crear un neologismo, amor con H. Y como dice Rumi, ¿no? Donde el amor todo lo transforma y lo convierte en amor. Entonces, estamos hablando de este espacio. Bueno, también hay numerosos, ¿no?, espacios artísticos donde podríamos entrar, ¿no? Y tenemos referentes como Groucho Marx, ¿no?, por ejemplo, que se reía de todo y demás, ¿no? O por ejemplo, estábamos comentando, ¿no?, a micro cerrado, un examen que yo no sé si va a ser verdad o no, pero da igual. No importa, es genial. No igual. importa. Donde uno se puede reír incluso de estos momentos que parecen tan dramáticos como si no apruebo el examen, o sea, mi vida se va a destruir y jamás voy a ser lo que mis padres querían que yo fuese, ¿no? O qué sé yo. Entonces, el otro día me cayó por ahí un ejemplo de estos exámenes que dice... Tiene 12 preguntas, no las vamos a leer todas, ¿eh? Pero bueno, alguna de ellas dice, ¿en qué batalla murió Napoleón? Dice en la última. ¿El río Ravi corre en qué estado? Líquido. Si tiramos una piedra roja en el mar azul, ¿qué le pasará? Uy. Que se hundirá. ¿Que se mojará? Se mojará. Bueno, y así unas cuantas, que en todo caso luego retomamos si hay más tiempo. Pero ya para rizar el rizo, ¿no? La maestro, ¿no?, pone inigualable. Puntuación 0-0. Una cosa no quita otra, está claro. Yo creo que no se merecía un 0-0, se merecía mucho más. Mucho. Fijaos, ¿no? Al final es esto, es como el sentido del humor tiene que ver con estar abierto a nuestra parte creativa, a nuestro, como tú decías, ¿no?, otra parte del cerebro, ¿no?, a nuestro hemisferio derecho, simplificando mucho, donde podemos ver la realidad desde otro sitio. De ahí este desdramatizar,
porque quien lo dramatiza más es nuestra parte yang, el hemisferio izquierdo, la lógica al uso que he comprado, ¿no? De la tragedia esta, no sé qué. Y de las voces, hablando de las voces, del crítico interior. El crítico, el impulsor, ¿no? El seguidor y todo eso. En cambio, cuando me coloco más desde esta apertura, ¿no? Que me trae mi intuición, mi yin, la capacidad de ver lo invisible, y al final, cuando todo se armoniza, entra este espacio de sabiduría, ¿no? Del que tanto hablamos, que tiene que ver con el poder fluir con lo que hay, viendo con mucha más claridad y sin menos confusión, que dirían los budistas, la realidad, ¿no? Como el ejemplo del examen. Pues, ¿en qué estado corre? Pues en el líquido. Y si os hago algo como a Ricard y os dejo una pregunta a ver si se os ocurre. A ver. ¿Existe algún pintor con mucho sentido del humor que recuerdes ahora rápidamente? ¿Escritor? Hombre, escritores hay muchos. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy mucho... A mí me enamora el sentido del humor absurdo. Entonces, los libros ahora no recuerdo, pero, por ejemplo, todo lo que es los episodios de los Monty Python. ¡Hombre! De la mítica serie inglesa de Flying Circus, me parece que se llama. Yo ahí me todo el humor inglés, me ¿no? meo, con perdón de la expresión, porque en el humor absurdo hay algo muy, muy, muy sutil y muy profundo, que es que cuando tú te encuentras con algo absurdo, y los Monty Python son los maestros del humor absurdo, ahí es como si tú de repente te descubrieras en un espacio muy distinto al que estás habituado a moverte, ¿no? Porque al final nos movemos siempre en las mismas rutinas, mismos modos de pensar, de ver las cosas, y de repente alguien te pone enfrente algo completamente distinto, ¿no? Y entonces te descubres que tú sigues siendo tú en otro espacio distinto. Es decir, te da la posibilidad de descubrirte a ti mismo en algo que tiene que ver con algo más allá de la imagen enrocada, petrificada que te has construido del mundo, de ti mismo, de todo, ¿no? Y entonces, desde esa mirada absurda, ahí te descubres y dices, wow, yo también existo aquí, ¿no? Entonces, es un espacio de autodescubrimiento para mí excepcional, el humor absurdo. Yo soy un enamorado, me gusta mucho. Gran herramienta para desconectar la mente también, ¿no? Sí, yo quisiera cerrar con otro gran autor, ¿no? Del sentido del humor, que sería Quino, ¿no? De Mafalda. Uy, sí. Qué bueno. El otro día vi... Filósofo. Sí, filósofo, absolutamente, ¿no? El otro día vi una viñeta de estas, ¿no? Que llaman a la puerta, ¿no? En casa de Mafalda, sale la madre y no abre la puerta. Y Mafalda dice, ¿no vas a abrir? Y dice ella, no, será otro vendedor, ¿no? Esta zona de confort en la que estamos instalados. Y Mafalda dice, ¿y si fuese la felicidad? Qué buena. Sí, a mí me encantaba el Guille cuando por la cortina pasaba y decía, se peina con... Es para peinarse porque tiene la teoría de que el peine le pincha las ideas. Sí. Qué grande. Queda claro, ese es nuestro gran sentido. Muchas gracias. Namaste, Cris. Namaste, Sergio. Namaste. Sabiamente, espacio de herramientas y propuestas orientado a facilitar el pasar a la acción con sabiduría. A fin de cuentas, todo es un chiste. Charles Chaplin, Cris, Sergi. ¿Qué tal? Namaste. Namaste. Qué buena frase, ¿no? Esta de Charles Chaplin. Sí. Es muy genial, Maestro. porque al final todo es psicológico, ¿no? Es decir, puede haber una misma circunstancia compartida por todos, y de 20 que seamos, pues 10 lo vivirán con miedo, 5 con rabia, 2 con indiferencia, y habrá uno que lo viva con humor, ¿no? Por tanto, para eso la vida es un chiste, ¿no? Al final todo es muy psicológico. Creo que nos querías contar algo. Ah, sí. Sí, de cómo conseguir este sentido del humor. Bueno, yo no diré una fórmula mágica ni un truco de magia, diré lo que seguramente mucha gente ya ha dicho, de cómo desarrollar el sentido del humor, ¿no? Porque al final, para mí no tenemos que enfocarnos en desarrollar el sentido del humor, para mí lo importante es enfocarnos en lo esencial. Y como siempre, lo esencial, pues, es ir hacia nuestro interior, ¿no? Porque fíjate, al final la pregunta sería, ¿por qué no tenemos sentido del humor? ¿O por qué hay gente que se toma tan en serio o está como bloqueado ese sentido del humor, ¿no? Es muy sencillo. Si yo me identifico con la imagen que me
me he generado de mí mismo, llámalo yo ideal, o yo idea, o yo imaginario, o personaje, o tu ego, dile como quieras, la imagen que te has formado de ti, depende de la imagen que te hayas formado, pues evidentemente será muy difícil que tú te puedas reír de esa imagen. Si por ejemplo yo me veo como el rey del mambo, a mí lo que me va a salir es adorarme y ponerme encima de un pedestal, y ahí todo será adoración y elogios, ¿no? No me va a salir reírme sinceramente de ese tío que está encima de un pedestal, ¿no? O si me he generado una imagen de mí mismo en la cual yo me veo como un desastre y voy de víctima por el mundo y me veo como un desgraciado, pues ahí tampoco me va a salir de manera espontánea y natural reírme de mí, me va a salir pues compadecerme, ¿no? Por lo tanto, la cuestión para mí es la clave es qué imagen tengo de mí, ¿no? Con qué imagen me he identificado de mí mismo. Y a la medida en que uno hace un poco de trabajo interior, que al final es lo de siempre, lo puedes enfocar de muchas maneras, pero al final es lo mismo de siempre, ¿no? En catalán decimos son fabas contadas, es lo mismo siempre, ¿no? Pues cuando tú vas hacia tu esencia, a medida que tú te vas abrazando en lo que tú eres de verdad, esta imagen que te has generado de ti mismo se va como desvaneciendo, va como diluyéndose. Y entonces, el que realmente no podía reírse de ti mismo era ese personaje. Cuando tú vas desplazando tu sensación de yo desde ese ego, desde ese personaje, hacia tu parte más esencial, el sentido del humor va apareciendo de forma gradual y escalonada, de manera muy, muy natural. Y cuando tú te ves a ti mismo, te ves en la imagen que te habías formado, que es risible y ridícula, desde ahí te puedes reír, desde esa distancia, porque no te vives como ese personaje, como ese yo que te tomabas tan en serio, te vives como algo mucho más profundo. Y desde esa esencialidad, pues te haces mucha gracia, ¿no? Y al final te das cuenta de que eres una obra de arte en construcción, simplemente, y que ahora estás en la fase que estás, ¿no? Y que ya vas haciendo, y eso te permite aceptarte por lo que eres. Por lo tanto, herramientas básicas para desarrollar el sentido del humor, diría que son las de siempre: empezar a ir hacia tu interior, empezar a meditar, empezar a utilizar herramientas que te permitan darte cuenta de ti mismo, de tu profundidad, en definitiva lo de siempre, ¿no? Entonces, cuando hablas de meditación es como la palabra deporte, ¿no? Es como un paraguas muy grande. Cuando dices deporte hay muchos deportes, ¿no? Pues está el fútbol, está el básquet, está muchos deportes. La meditación es lo mismo, también hay muchísimos tipos de meditación, pero al final la meditación es una herramienta que te permite empezar a vivirte desde un espacio interior mucho más profundo, que es de donde realmente tú resides, o tu auténtico yo reside. Ahí, en ese espacio interior, la alegría de vivir está todo el día, y el humor, por lo tanto, también. Por lo tanto, más que ir a desarrollar el sentido del humor como a través de un taller concreto, a ver cómo podemos hacer para reírnos más, para mí lo esencial es poco a poco convertir la vida en un espacio de crecimiento interior, y en ese descubrimiento de ti mismo, el sentido del humor se desarrolla de forma natural. Sería un poquito para mí la clave para desarrollarlo. ¿Puedo pensar que para ti ha sido una gran herramienta esa? Es como la que has Yo diría que más que una utilizado. herramienta ha sido un descubrimiento. De hecho, yo creo que también, en parte, la educación también influye, ¿no? Yo he tenido un padre que es un cachondo mental, ¿no? Y en cambio mi madre es todo lo contrario, es una persona muy seria, muy creyente. Ese contraste en sí mismo ya es muy cachondo, ¿no? Porque es muy divertido. Cuando los oyes a ellos dos, ¿no? Uno ahí con su trascendencia, el otro ahí que se ríe absolutamente de todo, es muy divertido, ¿no? Y entonces ese input que yo he recibido desde pequeño a mí me ha servido para reconocer mi propio sentido del humor, ¿no? Al final, lo que tenemos enfrente, lo que está fuera de nosotros, nos sirve de espejo para reconocernos, ¿no? Y mi padre me ha hecho de espejo para reconocer mi sentido del humor, ¿no? Y entonces, pues para mí más que una herramienta ha sido una cosa que ya desde pequeño ha estado como instalada, y a medida que me he ido descubriendo a mí mismo, pues he podido soltar muchos miedos, muchas frustraciones, muchas expectativas que han permitido que este sentido del humor acabara de florecer como de manera natural, ¿no? Pero qué privilegio, ¿no? Tener esas dos... Buah, es un ese cachondeo. paralelismo, porque pareciera que una aliviana a la otra. Sí, es como un equilibrio. Más Sí, me sí. conozco, más trasciendo, ¿no? Ujú. Más puedo coger y agarrarme a ese sentido, ¿no, Cris? Sí, hay otras maneras, ¿no? Otras vías de poder ir en esa dirección también. Yo mientras estaba escuchando a Sergi estaba pensando, por ejemplo, en cómo reconocer esta imagen que tengo de mí y el entender qué es esto de que yo me he hecho una imagen de mí, porque puedo pensar que yo soy esa imagen, ¿no? Que es lo primero que pensamos y por lo tanto, ¿de qué me estás hablando? En Agoravik, que es un gran espacio que se repite cada año, cada vez con más éxito, y del que Sergi, ¿no? Es el fundador y el promotor absoluto, ¿no?
de este espacio, desde Mestras de Vida. Allí, por ejemplo, el año pasado y este año también voy a tratar el tema de eneagrama, que es una de las áreas que aquí trabajamos fuerte, ¿no? Como profesora acreditada. El eneagrama, por ejemplo, es una herramienta que nos puede ayudar a poder reconocer al personaje, a poder reconocer realmente quiénes somos esencialmente, en lugar de etiquetarnos, desetiquetarnos, y también a reconocer nuestros miedos. Entonces, me venía a la mente también, para entender esto de lo ridículo y desde dónde situarlo bien, una escena de Harry Potter que hacen un ejercicio donde hay no sé cómo se llama el bicho este, un mogambo, yo qué sé cómo se llama. Mogambo. No es eso, un bogart, eso. Un bogart. Sí. Que tiene la capacidad de tomar la forma sobre la que tú le proyectas, ¿no? Entonces ya la proyección ya es un tema gordo aquí, ¿no? Y entonces se dedican a proyectar el miedo, o te lee el miedo y luego tú puedes transformar. Bueno, la cosa es que al final hay este proceso de transformación muy interesante donde transformo el miedo en algo ridículo. Y cuando veo que es algo ridículo ya no me da miedo. Claro. Entonces, por ahí tiene mucho que ver, ¿no? Con lo que estamos contando. Ejercicios que me lleven, o talleres, o espacios, o lecturas que me lleven a poder trabajar con qué estoy proyectando yo, qué me está dando miedo y cómo lo transformo desde una mirada con sentido del humor, quitándole este drama, esta carga, ¿no? Tan pesada que puede tener cuando en realidad no lo tiene, porque peligros realmente hay pocos. Casi todos son fantasmas. Y entonces estamos hablando de este espacio, ¿no? Donde dejar de confundirnos y poder mirar desde la paz, la alegría, el amor, la armonía, espacios que desde mi miedo y desde mi personaje parecen trascendentales, pero no desde la sabiduría trascendental, sino desde otro sitio. Sí, desde la ignorancia del personaje, básicamente, ¿no? Que nos monta unas películas que a veces son Ríete tú de Hitchcock, sí, y de la ciencia ficción unidas, ¿no? Y bueno, y para mí esto es lo que tiene más peso, ¿no? Al final darte cuenta de que cuántas veces tus proyecciones en tu vida se han cumplido. Pues nada. Pues un 1,0%, ¿no? En definitiva. Y por tanto eso es ridículo y es divertido, ¿no? El de que tú vivas interiormente en una película que tú mismo te montas, tú eres el director, tú eres el guionista, tú eres todo, y que te montas una película que no tiene nada que ver con la realidad. Es como si entre la vida y tú pusieras un intermediario, que es tu imagen que te creas de la vida, y detrás hace un sol magnífico y tú estás identificado, como decíamos antes, con tus nubarrones, ¿no? Sergi, que estamos cerrando. Sí. Agoravic. ¿Y dónde te localizamos? 23-24 de febrero, talleres y conferencias de desarrollo interior, Ricard Crist están, yo mismo también hago una conferencia, y esto lo podéis encontrar en www.mestresdevida.cat, mestresdevida, todo junto, .cat. Y ahí estará, pues, en nada, en 2 o 3 días, toda la programación, para cómo apuntarse e inscribirse para los talleres, y toda la información que queráis encontrar de este evento tan genial, ahí está. Mestresdevida.cat. Nos veremos allí con talleres varios. Todos van a parar a este tomar conciencia, el ser esencial. El Mestras de Vida, de hecho, es un espacio. Defínelo tú. ¿Quién hay en Mestras de Vida? Pues en Mestras de Vida hay personas que entendemos que realizan una propuesta de trabajo interior para todo el mundo, pues sería con rigor, pero que al mismo tiempo también nos invitan a esta mirada que decíamos hoy, ¿no? El sentido del humor. Pero entendemos que Mestras de Vida es una plataforma que nace para garantizar un poquito que la gente que está dentro de esta plataforma lo que da es ofrecer algo de calidad, ¿no? En un mundo del trabajo interior que muchas veces, pues bueno, hay de todo, como en todos los sitios, ¿no? Entonces, para que la gente sepa dónde se mete, pues ha nacido este espacio. También hay Facebook, ¿no? De Mestras de Vida. Hay Facebook de Mestras de Vida, está la página web, y bueno, ahí encontrarán a la gente todos los contactos que necesiten. Hay todas las conferencias colgadas de años anteriores de Agoravic que están colgadas en la página web. Y nada, invitar a la gente a que chafardee, que decimos aquí, como se diría que en castellano, que cotille la página. Sí. Exacto. Muchísimas gracias por traernos esta mirada. También estaremos con la mirada, ¿no? La mirada esencial. Sí. La idea es que hagamos un programa de la mirada esencial específico en Agoravic. Sí. Estará genial. Estará genial.
Lo traeremos a la radio. Ahí estaremos. Gracias por traernos este sentido del humor. Nos hemos divertido mucho. Que nos lo llevemos ahora a nuestra vida diaria. Namaste, que la sabiduría os acompañe. Muchas gracias. Que la sabiduría nos acompañe. Namaste. Namaste. Gracias. Gracias a nuestros invitados por haber compartido la mirada esencial con nosotros y gracias a Radio Construyendo Relaciones Barcelona. Puedes seguirnos, escucharnos o descargarte el podcast del programa en www.essentialinstitute.org, sección de recursos. Essential Institute es un espacio para la sabiduría, conciencia y la transformación personal, organizacional y social. También puedes co-crear y compartir el programa desde nuestro grupo de Facebook Radio La Mirada Esencial. Por último, te recordamos nuestro email de contacto info@essentialinstitute.org. Desde La Mirada Esencial, Lorel Liscova, como siempre, te desea que la sabiduría te acompañe. Hasta la semana que viene. Namaste. Pandora es el programa que plantea preguntas atrevidas y reveladoras a expertos sobre política, economía,